El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludo cordial a nuestros amables televidentes del Willy del país. Los invito a que conozcan a esta hora los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. El paro nacional del SENA lo generó un error conceptual que hábilmente ocultaba la Dirección General al Gobierno Nacional y que atentaba contra la ley orgánica que data del año 2000. Kioscos Vive Digital instalados en zonas rurales auspiciarán el diálogo de la población en torno a la participación activa de la etapa del posconflicto. El uso de las buenas prácticas agrícolas impulsará el mejoramiento de las familias campesinas fortalecidas con nuevas alternativas de comercialización de sus productos en el país y el exterior. Prestar servicios profesionales desde casa, un sistema que comienza su arraigo en ciudades intermedias como Neiva, pero con influencia en toda una región como el departamento. Fácil es incitar a la guerra desde la comodidad y el desconocimiento de las regiones y el padecimiento de los habitantes pobres y humildes que ponen los muertos. Error conceptual y de procedimiento que ocultaba a los trabajadores, la Dirección General del SENA y su poderoso equipo asesor paralizó el proceso para mejorar condiciones laborales y concretar el acuerdo colectivo que Sintrasena presentó desde el año pasado en procura de reducir la nómina paralela existente en todas las regiones del país, conformada por empleados e instructores que laboran por el sistema de prestación. Fue necesario realizar un paro nacional de los trabajadores para que la Dirección General del SENA reconociera el error procedimental. Ya se identificó que el SENA presentaba una propuesta con un error, presentando que esas ampliaciones y ese acuerdo colectivo se estaba cumpliendo con recursos de funcionamiento y la ley del año 2000 prohíbe aumentar los gastos de personal por gastos de funcionamiento. El error conceptual no es de los trabajadores, porque desde que presentaron el acuerdo, el uso de recursos está bien claro. Desde el que se concibió el acuerdo, quedó claro que eso era por recursos de inversión y esa es la observación que hizo el Ministerio de Hacienda y también conceptó el día de ayer que ellos están en disposición de dar aprobación a todos los compromisos que el SENA haya adquirido con los trabajadores. La Dirección General no puede argumentar la carencia de recursos porque presupuestalmente está en el estimativo. Los recursos están y el SENA quedó de hacer la corrección de la propuesta y estamos en eso, agilizando que se presente la propuesta porque el SENA sencillamente nos dice que el jueves próximo presenta la propuesta corregida. El SENA argumenta que la falta de visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda impedía proseguir con el estudio del proyecto, pero en realidad la Dirección General no había presentado bien la iniciativa. Un nuevo uso tendrán los kioscos Vive Digital instalados en diversos sitios rurales de regiones como el Huila. Se trata de convertirse en centros para que la comunidad pueda analizar, discutir y presentar alternativas que permitan el impulso de la etapa de posconflicto que comenzó en el país tras el acuerdo del gobierno y las FARC en La Habana. La iniciativa no será difícil, porque estos lugares se convirtieron en alternativa para mejorar condiciones de la población circundante. Gracias a nuestros kioscos Vive Digital, queremos que todo ese centro que se ha convertido en encuentro entre toda la comunidad, podamos debatir y compartir las ideas que tenemos en torno a este trascendental proceso que está viviendo el país. Los administradores de los kioscos serán pieza fundamental en el fortalecimiento de este tipo de integración en el posconflicto. Hoy estamos invitando a todos nuestros administradores para que todos los viernes puedan conversar acerca de la paz, que puedan buscarse esos espacios de reconciliación, de análisis, de diálogo en el marco de todos los acuerdos que se llegaron en La Habana. El Ministerio, a pesar de los éxitos alcanzados en estos sitios, no ampliará su número. Pues nosotros en este momento tenemos una base que vamos a mantenerla.
porque gracias a ese gran impacto hoy el país está pidiendo a gritos más y más kioscos debido a esa transformación y revolución digital. Entonces en este momento estamos en una fase de sostenimiento. La adecuada planeación para el montaje de los kioscos permite mantener el beneficio social en la comunidad y son herramientas para impulsar aprovechamientos productivos locales. Pregunta de la semana. ¿La dirigencia pública y privada del Huila está preparada para responder a las exigencias sociales del posconflicto? ¿Sí o no? Los agricultores colombianos están obligados a generar productos de mejor calidad, libres de contaminación y en mayor volumen para poder llegar con más frecuencia y oportunidad a mercados internacionales, para lo cual cuentan entidades oficiales como el Instituto Colombiano Agropecuario, que proporciona acompañamiento especial a través de las distintas oficinas diseminadas en el territorio nacional. Esa acción mejoradora se identifica en las buenas prácticas agropecuarias a las que se le debe certificar el productor colombiano. Si nosotros estamos pensando en admisibilidad, si nosotros estamos pensando en producir alimentos sanos, inocuos para el consumo humano, qué mejor que certificarse en buenas prácticas tanto agrícolas como pecuarias, y para eso el ICA está haciéndoles un acompañamiento importante. Somos la entidad encargada o la autoridad sanitaria del país y tenemos esa labor fundamental de acompañar a nuestros productores precisamente para que se certifiquen en buenas prácticas. Insisto, ¿qué logra un ganadero certificándose en buenas prácticas ganaderas? Por supuesto que va a producir una leche de mejor calidad, una leche de mejores condiciones para consumo humano. Con ese objetivo, cada productor debe orientar su acción diaria en la parcela agraria. En ese sentido, estamos enfocando a nuestros productores por esa ruta, pero también, mucho más importante aún, la posibilidad de que nuestros productos puedan entrar a los mercados internacionales. La respuesta de los agricultores no se ha hecho esperar y el proceso de mejoramiento aumenta en acogida. Realmente el tema de buenas prácticas está calando en el país. Yo diría que hay un entusiasmo significativo. Hemos crecido mucho más en el registro o en las certificaciones de predios agrícolas, a diferencia de los predios ganaderos, por ejemplo, que han estado un poco más pasivos en ese sentido. Por eso el llamado a que los ganaderos puedan inscribirse, registrarse ante el ICA para que podamos hacerle ese acompañamiento y se puedan certificar en buenas prácticas ganaderas. Muchos productores ya se han certificado como predios libres de brucelosis y de tuberculosis y ya están un pasito de certificarse en buenas prácticas ganaderas. Yo creo que es importante seguirlo moviendo, seguirlo incentivando. Tenemos esa directriz por parte del Ministerio de Agricultura y Presidencia de la República. La producción de alimentos sanos genera aceptación en los mercados al tiempo que proporciona más rendimientos económicos para la familia productora del campo colombiano. El teletrabajo es una forma de contratación laboral que se extiende al sector urbano de buena parte de las ciudades intermedias del país, que facilita tanto al profesional desarrollar una actividad eficiente y con más independencia y beneficiando, como al contratante, responder a una necesidad de su empresa u organización sin disponer de un espacio físico y equipos de dotación. El Ministerio del Trabajo lo fomenta con cuidado y precaución por el éxito alcanzado en diferentes ciudades colombianas como Neiva. Básicamente el objetivo es seguir sensibilizando a las empresas para que traten de adoptar esta modalidad laboral y que se pueda implementar y que pues pueda tener éxito y que contraten personas a través del teletrabajo. En Neiva tiene más de 300 personas vinculadas laboralmente por este novedoso sistema. En Neiva hay un estimado de 380 aproximadamente teletrabajadores. Es una cifra aún pequeña, pero podemos decir que es significativa para en tratándose una ciudad intermedia. El profesional puede prestar sus servicios hacia otros centros con mayor densidad de población en el departamento del Huila. Las personas con el teletrabajo tienen la oportunidad de optar por otros empleos fuera de la ciudad.
Entonces no hay barreras físicas ni territoriales, sino que vía internet yo puedo laborar para otra ciudad encontrándome en Neiva. En la medida que las empresas regionales acojan este sistema, en esa misma medida un mayor número de profesionales ingresarán para desempeñarse con todas las garantías prestacionales. Quien no conoce la realidad de una región y las necesidades de los habitantes siempre se mostrará indiferente a los graves efectos, consecuencias y secuelas que genera la guerra entre los seres humanos, y más indiferente será cuando al pasar de los años se acostumbra a esa confrontación que solo deja huérfanos y desolación, pero que no le ha llegado al interior de la familia, aunque sí pasado por el frente de su casa. En una confrontación armada como la de Colombia, los más humildes y pobres son los que colocan los muertos, por ser los que están en el frente de la necesidad. Eso sí los conocí yo en el hospital, porque en los hospitales jamás atendí un hijo de un ministro, perdónenme que lo diga, ni un hijo de un general. A los centros hospitalarios llegan las víctimas de esa confrontación y es allí donde no hay diferencia de bando. No importa qué crean ni qué era, y todos los días que duraban hospitalizados, pues era un paciente más que teníamos nosotros. Pero detrás de ese paciente una historia, porque siempre aparecía una madre, porque siempre aparecía un hijo, una esposa. Esta situación es la que debe impulsar a los connacionales a reconocer el entendimiento social como alternativa para conservar la vida del ser humano. Debemos creer en la paz, pero también debemos tener gestos de paz. La guerra nos ha impedido ver la verdadera problemática de este país, porque el primer problema es la guerra. La guerra ha elegido presidentes, la guerra elige gobernantes, pero se nos olvidan todas las necesidades que existen hoy en día en esta sociedad. Se nos olvidan precisamente las 8 millones de víctimas que hay hoy en día. En Neiva tenemos 82.000 víctimas. ¿Cuánto tendremos que llegar? 100.000, 150.000. 1 de cada 4 habitantes del municipio es una víctima. Tenemos 9.000 familias viviendo en asentamientos. Y eso nos impide ver la guerra. Yo sí pienso que este país tiene que despertar y que tenemos que avanzar hacia la construcción de una sociedad moderna y en paz. Fácil es, desde cómodas posiciones, contradecir procesos de entendimiento entre la sociedad colombiana sin detenerse a pensar por un instante en soluciones o posibilidades para un mejor vivir de los coterráneos. Estamos en TV Noticias, la vanguardia de la información. Con respeto y comprensión, Nelson Mandela demostró que el diálogo vence a la guerra. La persistencia de pensadores permite que la música y la danza autóctona se mantengan. Las víctimas del conflicto exigen seriedad en la información a los medios de comunicación. El acuerdo de paz que firma Colombia, además de ser esperado con suma expectativa en el mundo, se convierte en el único del siglo, por la forma, el contenido, la profundidad y el alcance que tiene para el futuro una sociedad esperanzada en saborear la convivencia social, precisó destacado periodista británico que disertó en Neiva sobre el papel de Mandela en la conciliación de Sudáfrica. Quien estuvo con el mandatario africano y relató el trajinar político, develó que el respeto y la integridad del líder fueron fundamentales para conciliar a blancos y negros. Creo que la integridad es la base de todo. Si Mandela no hubiera sido una persona que transmitía integridad, todo lo demás, esas cortesías, eso ponerse en la piel del otro, eso la visión, no hubiera funcionado. Su capacidad de persuasión partía de la integridad. ¿Y qué es la integridad? Es la coherencia.
entre lo que uno predica, los valores que uno predica y cómo actúa. El despotismo de quienes llegan a ostentar cierto poder genera desconfianza e incredibilidad entre la población civil. Yo he conocido muchos casos de gente, particularmente hombres más que mujeres, en posiciones de poder político o empresarial, que aparentemente son súper simpáticos cuando están aquí en público hablando y en privado tratan a su gente con un desdén total. Esto creo que lo hemos visto todos. El líder africano contó con firmeza pero bien aterrizado para poder adelantar el proceso de conciliación en ese continente. Lo que tenía Mandela era un idealista pragmático. Tenía el ideal de la democracia, de la paz, pero no era un soñador. Tenía los pies en la tierra. Era un hombre racional, que sabía los límites de lo posible y el no posible. Y era astuto. Pese a lo ejemplarizante de lo expuesto, hubo en el salón a donde invitó la Cámara de Comercio de Neiva voces que comenzaron a descalificar la noble acción de diálogo, comprensión y salida negociada que tuvo Mandela en Sudáfrica. Pregunta de la semana. ¿La dirigencia pública y privada del Huila está preparada para responder a las exigencias sociales del posconflicto? ¿Sí o no? Luego de varios años de persistente trabajo, la Fundación Tierra Viva de Pitalito mantiene la decisión de mostrar a las nuevas generaciones la riqueza musical y dancística de los ancestros, como alternativa para fortalecer esta importante riqueza cultural de amplia región colombiana y proyectarla hacia el futuro mediante la inclusión de nuevos compositores e intérpretes. En el 2016 se cumplen 10 años de la existencia de la Fundación, que por iniciativa privada lidera un proceso cultural significativo y de honda resonancia cultural. De socializar producciones musicales y dancísticas en el contexto laboyano, con el objetivo de que nuestros niños y niñas no olviden lo nuestro. El evento central anual, recuerda, concentra la tradición musical de la patria. Cada año tratamos de llevar jóvenes al evento y ellos hemos tenido algunas experiencias muy bonitas en el caso de decirnos, por ejemplo, yo nunca había escuchado una canción colombiana completa. En cada versión se presentan grupos musicales extranjeros como muestras de la importancia fuera de las fronteras patrias. Entonces pues hemos tenido a Argentina con el dúo Cardón, hemos tenido al son baranero de Cuba, hemos tenido, no recuerdo en este momento, el del Ecuador, hemos tenido a Bareque de Venezuela. Y de los 4 puntos cardinales de Colombia tratamos de traer cada año. La realización de la versión del 2016 está en la recta final, a pesar de los limitantes que le genera a la Fundación los recursos económicos. Muchos colombianos no quieren entender que en la firma de los acuerdos de La Habana, las víctimas han sido un eje fundamental para lo que se les ha consultado en diversas formas, como lo ha hecho la Fundación País Libre, cuyas conclusiones están en un compendio, materia de estudio, análisis e inclusión de los responsables de los diálogos que terminaron y se firman antes de terminar septiembre. Como consecuencia de la terminación del conflicto con las FARC, en diferentes partes del país, las víctimas reclaman que en las instituciones educativas se enseñe sobre esa historia del país. Las víctimas, frente a la reflexión, frente a todo lo que tiene que ver con comunicaciones, difusión y educación, señalaban que en las instituciones se enseña una historia que no tiene nada que ver con la historia del país, que aún desaparecieron la historia, o sea, ahora se habla de ciencias sociales y entonces se integra geografía e historia, y que era muy importante, si no, queremos la no repetición,
que en las instituciones educativas se volviera a hablar de historia de este país, de este conflicto, y que los niños aprendieran sobre eso. Eso fue una recomendación de las víctimas. Es también necesario seriedad y responsabilidad en la transmisión de la información en los medios de comunicación. Otro que planteaban ellas era la desinformación tan terrible y la distorsión de la información que se daba a través de los medios de comunicación, a través de lo que llegaba a cada líder y cada persona y comunicaba, de las cosas tan locas que terminaban transmitiéndoles de muchas formas, y que lo que ellas recomendaban era una responsabilidad frente a la información y a las comunicaciones, y sobre todo en la parte local, ¿sí? La información que se distribuye, y aún ellas plantean crear ellas mismas redes y espacios para compartir y para conocer directamente y a través del voz a voz, pero con información responsable. Esas víctimas del conflicto comienzan a entender el concepto de reparación integral. Pero es que no hemos recibido apoyo psicosocial. El apoyo psicosocial debe ser continuo, no simplemente unos tallercitos y ya. No hemos recibido, digamos, la restitución de tierras o el apoyo para poder generar oportunidades laborales, acceso a educación, acceso a una salud de calidad, y en ese momento empiezan a evaluar y esas recomendaciones están ahí consignadas. La terminación de la confrontación exige la reparación a las víctimas y la no repetición de los hechos. Es lo que hace que los acuerdos tengan una expectativa grande en el mundo civilizado. Una intensa campaña para que los diferentes puntos de información digital que oficialmente fueron instalados en los diversos puntos geográficos de Neiva sean aprovechados convenientemente por las personas para que, conseguida la información necesaria, la apliquen para el mejoramiento de la producción, sea cual fuese el negocio o la generación que dispongan. Así lo dio a conocer la administración local al develar la manera como se aspira a que estos puntos sean realmente funcionales. En este momento estamos haciendo una estrategia de apropiación y utilización de los puntos Vive Digital. Estamos trabajando de la mano conjunta con el SENA para que hagamos unos cursos, apropiemos, le demos uso al 100% de esos puntos Vive Digital. La información del uso de los puntos Vive Digital son gratuitos. Queremos que las personas que venden bizcochos, los que venden cholupa, todas las personas del sector agrícola y productivo de la ciudad, además comercial, se acerquen a los puntos Vive Digital y miren la oferta, el abanico de opciones que tenemos en cursos. La cultura de información técnica por la que atraviesa el mundo debe ser aprovechada por la población como la de Neiva. Para que la gente conozca para qué sirven los puntos Vive Digital, para qué sirve la tecnología, porque estamos en la era de la economía digital. Y la tecnología, como ustedes saben, se está imponiendo en todos los esquemas de la sociedad. Estamos en la cibercultura. Neiva es uno de los centros urbanos del Huila, dotado con el mayor servicio digital respaldado por el gobierno nacional, departamental y municipal. Que la comunidad no los use es otra cosa muy distinta. Estamos en TV Noticias, la vanguardia de la información. ¿Qué se piensa invertir en escenarios para la práctica del deporte? Al regreso. Gracias por continuar con nosotros.
La práctica del deporte es una realidad en regiones como el Huila porque los deportistas, ya sean por dedicación o por salud, lo hacen. Cosa diferente es la inversión de recursos oficiales para atender el deporte competitivo, que en varios casos resulta ser lucrativo para unos pocos. Caso concreto, el fútbol. Precisamente, ¿qué perspectivas hay para el acondicionamiento de escenarios? Los detalles en el siguiente informe. Con relación al estadio para fútbol en Neiva, lo único cierto es la existencia de voluntad del estamento oficial para dejarlo en funcionamiento. La voluntad que hay del gobierno nacional, del gobierno municipal y del gobierno departamental de sacar este proyecto adelante, independientemente de que hubiera pasado todo lo que sucedió. Es de aclarar que el manejo del estadio le corresponde por ley al municipio de Neiva. Los escenarios por ley 181 del 95 le corresponden al municipio. Para Campo Alegre, también hay interés de construir un escenario para las prácticas funcional de la actividad deportiva. Una unidad deportiva que va a ser muy valiosa y de mucha importancia para la práctica del deporte para los campoalegrunos y que de una u otra manera va a redundar en el desarrollo del deporte huilense. Lo más específico es el acondicionamiento de una unidad deportiva de alto rendimiento en Neiva. Una unidad biomédica e incluye 7 escenarios deportivos, uno para lucha, otro para pesa, gimnasia, judo, taekwondo, tenis de mesa y para la población en situación de discapacidad que tanto lo necesita. Esta unidad permitirá fortalecer el apoyo que proporciona el INDER a los atletas de todas las modalidades. Un histórico que yo tengo, en el cuatrenio de 2012 a 2015 se invirtieron más de 5.000 millones de pesos en deporte. ¿En qué se invierte? En apoyo con implementación deportiva, para participación en eventos locales, regionales, nacionales y para todo lo que tiene que ver con la formación deportiva, para el pago de entrenadores, para el pago de personal médico interdisciplinario, ¿cierto? Siempre se ha apoyado el deporte. O yo siempre que me entrevistan, yo les hago una pregunta reflexiva, ¿sí? ¿Por qué el Huila ha logrado triunfos importantes? ¿Por qué tuvimos una deportista en Olímpicos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo han hecho estos deportistas para lograr el nivel de rendimiento deportivo que han logrado para ser campeones nacionales, panamericanos, bolivarianos, suramericanos, ¿sí? Para llegar a unos olímpicos? Con el apoyo del INDER Huila, ¿cierto? Porque ellos a través del apoyo del INDER Huila que han tenido la posibilidad de tener su entrenador, de entrenar, de prepararse, de participar en los eventos y lógicamente de lograr los resultados. Para el auge del deporte es necesario el trabajo decidido de las ligas que, a propósito, hoy hay 29 de las 19 que funcionaban en enero último. Antes de despedirnos, les recuerdo que ustedes pueden visitarnos en www.tvnoticias.com.co o seguirnos en redes sociales Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @TVNoticiasCol. Hasta pronto.